Hola, buenos días. Soy Sergio Mora, R1 del Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Hospital Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a continuar con las clases con el tema de bandaje de arteria pulmonar. El bandaje pulmonar fue sugerido por Müller y Danman en 1952 en la Universidad de California. Es un procedimiento que se utiliza para la paliación para evitar la insuficiencia cardíaca congestiva en niños con malformaciones congénitas, en todos aquellos pacientes que tienen un hiperflujo con un shunt de izquierda a derecha. Las indicaciones clásicas de este procedimiento fueron originalmente utilizadas para pacientes en los que se pensaba como ventrículo único, derivando el cierre de los defectos posteriores al bandaje, limitándose como un procedimiento paliativo en pacientes muy pequeños. Entonces se pensaba para pacientes con CIB grandes o con función univentricular. Podemos dividir la manera de pensar en sus indicaciones en patologías cianógenas y acianógenas. Pacientes con transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, tronco arterioso, hipoplasia del ventrículo izquierdo, comunicación interauricular o doble tracto de salida cuando no se tiene estenosis pulmonar. Cada vez se va utilizando menos este procedimiento, como lo veremos más adelante. Dentro de las indicaciones actuales, dentro de la CIB, cuando son múltiples CIBs durante la infancia temprana que presentan un riesgo quirúrgico alto para realizar la corrección, y en los casos de una CIB muscular en donde la hipertrofia puede llegar a cerrar el defecto que se presenta, o cuando vamos a tener, como se había mencionado antes, un cierre diferido y el abordaje será a través de la aurícula derecha, se utiliza la banda como una ampliación para el tiempo de la corrección. Ya sabemos o podemos utilizar otras alternativas para la corrección de este tipo de defectos, como es el doble parche en sándwich para el cierre de estas comunicaciones interventriculares. Cuando tenemos una comunicación interventricular con coartación de la aorta, se han utilizado tres posibles abordajes o tipos de reparaciones. La primera es únicamente la corrección de la coartación vía la toracotomía izquierda y esperar a mejorar las condiciones para poder cerrar la CIB, o en caso de que no tenga alguna repercusión hemodinámica muy elevada. La segunda es la reparación de la coartación y bandaje pulmonar vía toracotomía, difiriendo el cierre de la CIB por 6 meses. Y la tercera es la reparación de forma simultánea de la CIB y la coartación por vía external. El método más utilizado es la reparación conjunta, ya sea por esternotomía o realizar un procedimiento vía toracotomía y girar al paciente para terminar el resto vía esternotomía. En casos de reparación de hipoplasia aórtica, también ha dado buenos resultados teniendo como parte del procedimiento hipotermia y arresto por 30 minutos. Este procedimiento se considera seguro. La CIB con otras malformaciones extracardíacas también es una de las indicaciones para realizar el bandaje pulmonar. Lesiones como el onfalocele, atresia esofágica, hernia diafragmática nos permiten estabilizar a nuestro paciente para una posterior reparación del defecto. Pacientes con sepsis, extremo bajo peso, desnutrición o varias anomalías sindromáticas nos pueden alertar de que lo que necesita es primeramente la estabilización para tener la decisión del cierre o el bandaje únicamente tomado por grupos expertos en este tipo de padecimientos para tratar de garantizar mejor resultado para este tipo de pacientes. Para pacientes con transposición de los grandes vasos se utilizaba previo al procedimiento de Mostert. En Boston, en 1989, en transposiciones de grandes vasos simples, se realiza un shunt sistémico pulmonar más el bandaje de la arteria pulmonar previo al switch arterial,
quedando más o menos de la siguiente manera con el procedimiento de Mostert. Entonces, a medida que la cirugía ha estado avanzando y los dispositivos con los que contamos también mejoran, se ha visto menos necesidad de diferir los procedimientos y hacer las reparaciones en el primer instante o en un solo tiempo. Y en el caso de los pacientes a los que se les realiza Mostert, también se vio que muchas veces el ventrículo derecho era incapaz de mantener el aporte sistémico, por lo que se realizaba un bandaje de la arteria pulmonar. Aumentamos las capacidades del ventrículo izquierdo para posteriormente realizar un switch arterial alrededor de los 12 meses. Con los pacientes que presentan una doble entrada en el ventrículo izquierdo, el procedimiento correctivo que buscamos es la fístula cavo-pulmonar, por el procedimiento de Fontan. No es recomendada previo a los 3 meses debido a las resistencias pulmonares, y es en este momento donde ingresa el bandaje pulmonar. Las resistencias pulmonares permanecen muy altas, por lo que se indica el bandaje para restringir el ingreso y la presión de la arteria pulmonar. Es complejo realizar este bandaje sin aumentar el grado de cianosis que presenta el paciente. Debido a esto, es posible que llegue a requerirse modificaciones de la técnica, como el realizar una fístula Blalock-Taussig con cierre de la pulmonar. Ha habido nuevas estrategias dentro del síndrome hipoplásico del corazón izquierdo. Previo al stage 1 de la cirugía de Norwood, se realiza el bandaje pulmonar de forma bilateral y se coloca un stent en el conducto arterioso junto con una septostomía atrial para poder mantener un flujo constante. Hablando de la técnica quirúrgica, no representa mucha confusión respecto a lo que debe realizarse. El abordaje clásico se realiza a través del tercer o cuarto espacio intercostal a través de una toracotomía lateral izquierda. A través de este abordaje se permite el cierre del conducto arterioso o de la reparación en caso de encontrar con coartación de la aorta. Se puede realizar vía external en caso de que el paciente presente una cardiopatía compleja que requiera otro procedimiento cardíaco o que se requiera realizar alguna septostomía atrial. Como podemos ver en la imagen, una vez que abordamos a través de la toracotomía, vamos a realizar una retracción del pulmón, se va a aperturar el pericardio sobre el nervio frénico y esto nos va a dar una exposición adecuada de la aorta y la pulmonar. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se empieza a separar la arteria aorta y la arteria pulmonar. Se puede tomar el apéndice de la aurícula izquierda y colocar una ligadura únicamente para retraerlo. Una vez que tengamos visualizada la arteria aorta y la pulmonar, vamos a tratar de separarlo, como ya lo habíamos dicho, coagulando los pequeños brazos que se encuentran entre estos. Vamos a pasar una ligadura de 1.2 a 3 milímetros, ya sea con seda o con una cinta umbilical, utilizando los disectores de Dennis Brown, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Pasar por debajo de ambas arterias y poder aislar de manera controlada el tronco de la pulmonar. Es muy importante visualizar de manera adecuada que sea el tronco, puesto que podemos hacer un bandaje exclusivo de la arteria pulmonar izquierda. Al momento de realizar este bandaje, se va a solicitar que el equipo de anestesiología hiperventile un poco al paciente y vamos a dejar de retraer el pulmón. Se sugiere que el FiO2 esté a la mitad de la capacidad, o sea, al 50%, para realizar una gasometría previa y posterior al bandaje.
De la misma manera, se sugiere colocar puntos posteriores al bandaje y colocar una aguja para hacer la medición exacta de la presión que presenta nuestra arteria pulmonar. La manera en la que se visualiza al terminar la ligadura es de la siguiente forma. Podemos ver la construcción de la banda, el catéter que se encuentra en la arteria aorta, la parte proximal, la parte distal y cómo está haciendo la sujeción. Hay otros tipos de abordajes. Como ya se ha mencionado, está el abordaje external, cuando se quiere realizar algún otro procedimiento intracardíaco o tenemos una disposición compleja de los grandes vasos. Y uno de los nuevos abordajes es el extrapleural a través de una minitoracotomía en el lado izquierdo. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para este procedimiento? El grado de constricción se va a ver determinado de acuerdo al balance de flujo que tenemos por parte sistémico y parte pulmonar. Requerimos una disminución de la presión distal hasta 30 milímetros de mercurio. Y a medida que se ciñe la arteria pulmonar, la presión sistémica tiende a aumentar. La presión sistémica podrá aumentar de 10 a 20 milímetros de mercurio. No debemos de observar bradicardia o disminuciones en la saturación por debajo de 90% para saber que estamos realizando un procedimiento de la manera adecuada. La forma en la que vamos a determinar el grado de bandaje que le vamos a dar a nuestro paciente durante mucho tiempo fue con la regla de Trussler, que determinaba que en pacientes con función biventricular se iba a tomar el peso del paciente sumando 20 milímetros al área de bandaje, o para malformaciones complejas 24 milímetros más el peso en kilogramos de nuestro paciente. Múltiples materiales se han utilizado para realizar estos bandajes: cinta umbilical, dacrón, teflón, silastic o seda, y se va a ver determinado por la preferencia del cirujano y el resultado dentro de sus cirugías. ¿Qué complicaciones podemos tener en este procedimiento? Aunque son raras, la laceración de la arteria pulmonar, infección del sitio de bandaje o la migración del mismo pueden llegar a ser realmente catastróficas. Se han tomado medidas para que este tipo de eventos sucedan cada vez menos. La protección antibiótica nos llevará a disminuir el rango de infecciones. La laceración de la arteria pulmonar puede ser evitada teniendo cuidado y utilizando los materiales adecuados al momento de hacer la ligadura. La migración del bandaje, que es la que más preocupa a los cirujanos, se resuelve haciendo una fijación de este bandaje con prolene 6 ceros en el sitio de colocación. ¿Qué resultados va a tener nuestro bandaje? Con anterioridad representaba un 3 a un 53% de riesgo de mortalidad debido a las cardiopatías subyacentes y que no en todos los casos se podía llegar a una corrección. Actualmente, el 92% de los pacientes sobrevive a la cirugía. Por lo tanto, se mantiene como un procedimiento para casos complejos con múltiples defectos, ya sea cardíacos o extracardíacos. Es una buena alternativa en la mayoría de los centros. De acuerdo a las series que revisemos, podremos encontrar reportes de 100 o 200 casos realizados en donde únicamente se presentan 5 muertes intrahospitalarias. Takayama, por ejemplo, en el 2002 reporta una mortalidad de hasta el 13%. Él y sus colegas recomiendan aún así que se utilice el bandaje pulmonar como una medida para poder llevar a la reparación de pacientes con cardiopatía compleja. Sin embargo, insiste en que la reparación debe realizarse lo más temprano posible, siempre y cuando sea
factible realizarla en un solo tiempo. Una vez que hayamos terminado con el bandaje pulmonar, solamente nos va a dar tiempo para realizar la corrección 2 o 3 meses después, por lo que deberemos pensar en las estrategias para retirarlo. Se puede hacer el retiro del bandaje de 3 formas. Uno es el retiro de la banda con angioplastía, como se ve en la porción A de la figura. 2. El retiro de la banda con un parche para la corrección del orificio que vamos a realizar en la arteria pulmonar. Y 3. La resección de todo el segmento bandado con una anastomosis termino-terminal de la arteria pulmonar. Cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, se ha preferido por la reconstrucción con anastomosis debido a que al momento de hacer una angioplastía tenía riesgo de presentar una estenosis supravalvular, y en el caso de las reparaciones con parche podía llegar a provocar turbulencia dentro de la pulmonar, siendo el método preferido entonces la anastomosis. En este artículo nos habla, es una revista ya del 2015, tiene un buen tiempo que se publicó, y habla sobre nuevas estrategias para el bandaje pulmonar. El dispositivo del que vamos a hablar a continuación ya se puede utilizar de manera cotidiana en otros países, conocido como el FlowWatch. Es un dispositivo ajustable con un margen de 23 a 30 milímetros, pudiendo entonces utilizarse en pacientes de 3 a 10 kilos y teniendo un control continuo de la cantidad de flujo, presión que vamos a tener en nuestra arteria pulmonar, ignorando o modificando así la regla de Trussler. En esta imagen podemos ver la forma del dispositivo, el sitio donde se encuentra el pistón y cómo vamos a tener este clip autoajustable, el cual vamos a poder monitorizar y movilizar de manera remota de forma extracardíaca, minimizando de esta forma la cantidad de procedimientos y mejorando la calidad del procedimiento que le estamos dando a nuestro paciente. Presentamos también este artículo donde se preguntan si sigue siendo útil el bandaje pulmonar en nuestra era actual. Es un artículo del 2012 en el cual hacen una división de 305 pacientes. Los dividen en 3 grupos. En el primer grupo, que es el 20% de los pacientes, utilizan la regla de Trussler para realizar el ajuste del bandaje pulmonar. En el segundo grupo, hacen una medición de presión, como ya lo habíamos mencionado en el momento de la técnica. Y en el tercer grupo, que son 25% de los pacientes, es de acuerdo a la experiencia del cirujano. Al terminar el estudio, no hubo una diferencia significativa entre las técnicas, teniendo así una efectividad del 97 al 92%, por lo que se mantiene como una herramienta útil para niños con bajo peso, hemorragia intracraneal, sepsis o cualquier otro grado de complicación. En las tablas que presentamos podemos ver el tipo de padecimientos que trataron en esta serie de casos, por lo que en las cardiopatías congénitas complejas sigue siendo una herramienta fundamental para poder darnos más tiempo para la reparación final. Y como podemos ver en la segunda tabla, las características posoperatorias de los pacientes tampoco estuvieron del todo mal. Solamente 2 pacientes presentaron sepsis, el 3.6% tuvieron una intubación prolongada tomándose como mayor a 2 días, el 2% presentaron una estenosis de la arteria pulmonar y tuvieron un solo caso de lesión de la válvula pulmonar. Sin más que agregar, agradezco su tiempo y su atención.